de su nombre. Así que vamos a dar inicio a la palabra de nuestro Dios. Quiero que por favor me acompañe con su Biblia, libro de Santiago, capítulo número 5, del libro de Santiago. Y vamos a leer desde el versículo número 13, por favor, en adelante. Santiago 5, verso 13 en adelante dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? La propuesta es: haga oración. ¿Está alguno alegre? La propuesta es: cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? También la propuesta es que llame a los ancianos, llame a hermano Edgar, ¿verdad? No, cuando habla de ancianos habla de personas maduras en la fe, ¿verdad? No literalmente pueden ser ancianitos, ¿verdad? Entonces dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el verso 15, vaya tomando nota de algunos asuntos que vamos viendo acá. Quizás no vamos a podernos enfocar en todo esto porque yo quiero enfocarme específicamente y muy puntualmente en una palabra acá. Pero dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero la parte final de este versículo 16, léalo usted por favor. No los escuché. Una vez más, volvámoslo a leer todos de una forma sincronizados, ¿verdad? Léalo a la 1, a las 2 y a las 3. Oiga, qué precioso esto. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y precisamente eso es lo que queremos abordar en esta mañana. Esa oración eficaz. Esa oración que realmente trae respuestas. Esa oración que verdaderamente podemos ver que tiene resultados. Porque cuando vemos nosotros algo que es eficaz, es algo que es funcional. Es algo que precisamente nos presenta y nosotros podemos evidenciar los resultados de aquello que es eficaz, ¿verdad? De aquello que es instantáneo. Aunque cabe resaltar, y vamos a ver algunos aspectos a través del desarrollo del mensaje, que la oración es tan eficaz. Sin embargo, hay momentos en donde no hay respuestas inmediatas, pero el poder que tiene la oración, mis hermanos amados, eficaz, realmente es esa oración que mueve la mano de Dios. Por eso necesitamos entender que la eficacia de la oración es tan fundamental en nuestras vidas, de modo que si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, usted quiere ver a Dios obrando en ese problema, en esa necesidad, en ese asunto que está atravesando, en esa etapa tan difícil que puede estar viviendo, atrévase a orar, pero atrévase a hacer una oración eficaz. Una oración eficaz no tiene nada que ver con el tipo de elocuencia con la que yo pueda dirigirme para poder hablar con Dios. Para poder tener una oración eficaz no tenemos la necesidad de rebuscar palabras que puedan ser atractivas, ¿verdad? No podemos utilizar un lenguaje florido o un lenguaje selecto para poder tener la seguridad o la garantía de que Dios va a escuchar esa oración. Una oración eficaz, mis hermanos amados, es aquella oración que sale de lo profundo de nuestro corazón. Una oración eficaz no es aquel tipo de oración repetitiva que nosotros muchas veces hacemos, como por ejemplo, hay personas que hacen de la oración el modelo del Padre Nuestro. Es decir, hay quienes de una forma monótona
Cuando oran, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. El pan, y de una forma monótona, oran. Pero esa no puede ser una oración eficaz. Cuando Jesús presenta el modelo del Padre Nuestro, realmente es una estructura que necesitamos nosotros entender desde su inicio hasta su final. Y probablemente en algún momento, en algún mensaje estaremos presentando la estructura de esa oración que Jesús está hablando, porque Jesús inicia precisamente o presenta cómo nosotros debemos de iniciar nuestra oración, pero no está diciendo de que esa es una oración repetitiva que nosotros tendríamos que adoptar cada vez que hablemos con Dios. No, mis hermanos, la oración eficaz, precisamente para que mi oración pueda ser escuchada, y no solamente para que mi oración pueda ser escuchada, sino que para que mi oración pueda tener respuesta de Dios, yo necesito entonces poder llevar a cabo una oración que salga de lo profundo de mi corazón. No con palabras rebuscadas, no con palabras elocuentes, porque eso no va a mover la mano de Dios. La palabra nos muestra de que lo que hace que el corazón de Dios pueda inclinarse hacia nosotros es ese corazón con esa actitud contrita y humillada delante de Él. Cuando nosotros nos acercamos con plena certidumbre de fe, cuando nosotros nos acercamos a Él con seguridad, con convicción, con confianza, esa oración que nosotros podamos hacer, entonces puede ser eficaz y puede hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Por eso acá en la parte final del versículo 16 estamos viendo, porque desde el verso 13 el apóstol Santiago está presentando acerca de los beneficios de poder hacer oración. Por ejemplo, dice: si alguien está triste, tiene que hacer oración. Si alguien está enfermo, pida que le vayan a orar. Porque la oración eficaz del justo, dice la palabra, la oración eficaz, dice del justo, puede mucho. Hay otra versión que dice: porque la oración eficaz del justo, bueno, yo creo que de la misma forma lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay otra versión que dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Entonces, mis hermanos amados, la eficacia de la oración puede traer buenos resultados a nosotros. Probablemente algunos de los que escuchan esta palabra podrían decir: pero pastor, ¿por qué mis oraciones siento como que no son contestadas? No sé si usted se ha atrevido a orarle al Señor con todo su corazón, con súplica, con ruego, ¿verdad? De lo profundo de su ser, y por supuesto en plena seguridad, con plena confianza de que aquello por lo que usted está pidiendo, aquello por lo que usted está clamando, puede suceder. Porque si hay algo que necesitamos nosotros para que la oración sea eficaz, precisamente es tener esa seguridad, esa garantía de que el Señor nos escucha. ¿Cuántos tenemos la seguridad que cuando hablamos con Dios, Él nos oye? ¿Tiene usted la seguridad? ¿O usted tiene la duda, saber si mi oración va a ser oída? Saber si Dios va a inclinar su oído a mi oración, a mi necesidad, a mi súplica. Porque hay quienes precisamente se acercan en oración a Dios, pero se acercan dudando. Se acercan con esa incertidumbre, se acercan con esa duda. Y realmente, para que la oración sea eficaz, nosotros tenemos que tener la convicción de lo que por aquello por lo que yo voy a orar va a suceder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creemos? La Escritura nos enseña ya en el capítulo número 6 de Daniel. Vayamos, por favor. Son algunos acontecimientos, algunos eventos que nosotros conocemos a través de la palabra. La Escritura nos muestra en el capítulo número 6 del libro de Daniel que al rey le había parecido poner 120 sátrapas, le había parecido poner gobernadores en su reino,
para que pudiesen estar al frente de todo su gobierno. Y dice que dentro de todos ellos, Daniel era superior a todos estos 120 sátrapas. Oiga, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar 120 sátrapas. Versículo 2. Y 3 administradores, uno de los cuales, dice la palabra, era Daniel. Pero dice que estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Versículo 3. Pero ve acá, dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades, escuche esto, administrativas, al igual como muchos de ustedes, que para la gloria de Dios, porque eso es para la gloria de Dios, mis hermanos. Y qué bendición cuando, yo me gozo cuando ustedes me comunican que en sus trabajos les está yendo muy bien. Eso trae mucha alegría para nosotros, porque ese es el cumplimiento precisamente de la palabra de Dios. Yo cuando escucho a Lolito la forma en que Dios te ha bendecido en tu trabajo, la gracia que el Señor te ha dado, definitivamente ese es el favor de Dios. Porque acá dice la palabra, y se distinguió Daniel, dice, por sus extraordinarias cualidades administrativas. Y es que, mis hermanos amados, para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres distinguidos, esto no solamente radica en poder ser cristianos. Esto no solamente depende de tener y de servir al Dios al que le servimos, sino que también tiene que ver mucho con la pasión, la entrega, el interés, la calidad con la que usted realice las cosas. Porque también esto tiene que ver mucho con nosotros. Ciertamente Dios nos propone ponernos en alto. El Señor nos propone que vamos a estar encima y no abajo, que vamos a ser cabeza y no cola, pero tampoco vamos a confiarnos. Necesitamos nosotros dar lo mejor de nosotros, porque eso se va a evidenciar. Pero bueno, esa era una de las cualidades de Daniel. Y dice la palabra que el rey pensó en ponerlo al frente de todo su reino. Y tal como todos lo sabemos, siempre hay personas que nos envidian, siempre hay personas que no están de acuerdo ante las decisiones que en algún momento pueden tomar algunas personalidades, ¿verdad? Para poderlo honrar a usted, para poderlo gratificar a usted, para poderle colocar en lugares especiales. Lo mismo pasó con Daniel. Pero sigamos acá y vayámonos un poco más adelante, porque frente a esta situación, si podemos poner acá el texto donde dice que a Daniel estos hombres buscaban ocasión para poderle acusar, para poderle poner en mal frente al rey, y dice la escritura de que ellos no lograron. Versículo número 7, oiga, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos que en su majestad debiera de emitir. Pero leamos, hay un texto más atrás. Acá dice, en el versículo número 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban, escuche esto, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado a su reino. Siempre van a haber personas con intereses negativos para quererle afectar a usted. Dice, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, dice la palabra, hallar ocasión alguna o falta, porque dice la palabra que Daniel era un hombre fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y bueno, la escritura nos presenta entonces ante esta situación, como ya se había puesto el verso 7, en el verso 7 precisamente se le hace una propuesta al rey, que iba a ir en contra de los intereses y que iba a ir en contra de lo que era el hábito de vida que llevaba a cabo Daniel. Los otros gobernadores mandan que el rey firme un edicto para que durante el espacio de 30 días no se haga ningún tipo de petición, ni de plegaria, ni de súplica a ninguna deidad, a ningún dios que no sean los dioses de Babilonia.
Y al rey Darío le pareció buena la propuesta. Le pareció excelente porque sin duda pensó, bueno, vamos a depurar, ¿verdad?, los otros movimientos religiosos u otras culturas religiosas que puedan haber en nuestro entorno y establecer la nuestra como propia de Babilonia. Le pareció bien la propuesta al rey Darío. Pero hay algo bien interesante y es acá donde quiero que vayamos, por favor. Y esto precisamente tiene que ver con la oración eficaz de la que estamos hablando en esta mañana. Versículo número 10, por favor. Versículo número 10, vea lo que dice la palabra. Una oración eficaz, mis hermanos amados, y llena de fe, nos puede librar a nosotros de cualquier peligro y de cualquier situación que nos pueda ser contraria. Dice la Escritura de que cuando Daniel se enteró de aquel edicto, de aquella ley que se había establecido para poderlo afectar, oiga, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice la palabra que, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué dice? Dice, y oraba y daba gracias delante del Dios de Israel. Mis hermanos amados, aquí Daniel está cuando él escucha que hay un edicto, que hay una situación, que hay una orden de sentencia para su vida. Yo no sé qué es lo que usted hace ante una noticia negativa. Yo no sé qué es lo que usted hace cuando recibe alguna información que viene a afectar su vida, viene a afectar su hogar, viene a afectar su negocio, viene a afectar sus finanzas, viene a afectar sus intereses. Yo no sé si usted se frustra, yo no sé si usted se deprime, yo no sé si usted se llena de temores, yo no sé qué es lo que usted puede sentir, pero si hay algo que necesitamos nosotros ante esas situaciones que muchas veces vienen a nuestras vidas, es atrevernos a hacer una oración eficaz, es atrevernos nosotros a doblar rodillas y clamarle al Señor ante ese asunto, ante esa dificultad que nosotros estamos experimentando. Porque esa oración eficaz que nosotros podemos realizar puede hacer, mis hermanos amados, que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Daniel, al escuchar que el edicto, la sentencia, esa orden de sentencia había sido firmada, Daniel, mis hermanos amados, se atreve a llevar a cabo una oración eficaz, una oración llena de fe, una oración llena de confianza, una oración llena de seguridad, poniendo toda su confianza en el Dios que lo podía librar, en el Dios que lo podía socorrer. Y por eso dice la palabra que Daniel abre las ventanas de su cuarto y dice la palabra que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Por eso, mi hermano amado, ante cualquier asunto, recuerde la oración eficaz del justo. ¿Qué dice la palabra? Puede mucho. Su oración, mi hermano amado, la oración que usted se atreva a hacer con todo su corazón, con toda su alma, esa oración que usted se atreva a realizar creyendo de que Dios le puede socorrer, puede hacer que usted pueda ser librado de cualquier peligro, o que usted pueda encontrar la respuesta, la asistencia de lo que usted ha estado buscando. Daniel se está encontrando frente a la misma muerte, porque lo que está sucediendo acá, por si usted no lo sabía, no, usted lo sabe muy bien, es que a Daniel, en otras palabras, lo están sentenciando a muerte. Le están aplicando la pena de muerte, los castigos letales que se aplicaban en Babilonia. A Daniel nada más y nada menos como resultado de él rehusar al edicto y poder quebrantar la orden que el rey había firmado como propuesta de esos 119 sátrapas. Daniel está quebrantando, Daniel está violentando, porque él no puede de ningún modo ser privado
de su relación para con Dios, al igual como nosotros, mis hermanos amados. Si haya sido con intenciones de privarnos a nosotros, de cerrar las iglesias, los templos fueron cerrados, pero nosotros como iglesia no nos pudieron detener, porque entonces se constituyeron todos nuestros hogares como una iglesia, como un centro de reunión en donde todos alabábamos y glorificábamos a Dios desde nuestras casas. Porque al cristiano nada ni nadie lo puede detener, mis hermanos amados. Cuál sea el trasfondo de la pandemia, en realidad ni nos interesa. Lo que sí sabemos es que al cristiano, a la iglesia, al pueblo de Dios, nada ni nadie lo puede detener. A Daniel, mis hermanos amados, este edicto que fue firmado no lo privó. Sí se establecía de que nadie podía hacer oración. Pero Daniel, aunque aquello iba en contra de su hábito, en contra de su estilo de vida devocional, él continuó y no le importó ir hasta la misma muerte. Por eso la palabra dice en el verso 10 que estamos leyendo, dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel continuó ese ritmo de vida de oración. Por eso en esta mañana yo le digo, si tan solo usted y yo nos atrevemos a orar y hacer de la oración no una oración rutinaria, no una oración monótona, no una oración, mis hermanos amados, como algo que debemos, no. Haga todos los días una oración, mi hermano amado, eficaz. Que si son 5, si son 10 minutos, si son 15, si es una hora, independientemente del tiempo que usted vaya a invertir para poder hablar con Dios, que ese tiempo que usted va a tener de estar ahí de rodillas delante de la presencia de Dios, usted sea consciente de lo que está orando, usted sea consciente de lo que está pidiendo, y que usted en ese momento busque la forma de conectarse directamente con Dios, que usted busque en ese momento el poderse conectar con su Padre Celestial, que en ese momento en donde usted está doblando rodillas pueda tener esa seguridad, esa confianza de que al Dios al que usted le está clamando, Él le oye, Él escucha y Él va a dar respuesta a su oración. Ese es el poder de la oración eficaz. Daniel oraba 3 veces al día al Dios que lo podía librar. Y aquí podemos ver en este relato que ciertamente Dios permitió que Daniel fuese metido en la fosa de los leones. El rey, con todo el interés, porque el rey amaba a Daniel, el rey admiraba a Daniel y él quiso intervenir para que su orden fuese bloqueada, fuese interferida, pero no se pudo. Entonces veamos aquí adelante, y voy rápido porque apenas estoy iniciando y necesito citarle varios textos, pero vayamos rápidamente. En el versículo número 16 de aquí mismo del capítulo 6 de Daniel, donde estamos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Oiga, el rey mismo. Es que, mis hermanos amados, es evidente. Yo no sé, yo estoy seguro de que la gente que vive alrededor suyo, la gente sabe y se da cuenta cuando usted se viene para la iglesia. La gente sabe cuando usted se va de shopping. Cuando usted se va de partying, dijo alguien por ahí, ¿verdad? La gente sabe cuando usted se va de paseo. Pero también la gente sabe muy bien cuando nos venimos a la casa del Señor, ¿verdad? La gente sabe cuando usted viene a buscar a Dios. Por eso el rey sabía precisamente el nivel de devoción, de entrega, de servicio, de búsqueda que tenía Daniel para con su Dios. Por eso dice entonces el rey, le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre.
Mis hermanos amados, es que ese Dios maravilloso en el que nosotros confiamos y al que nosotros le oramos, al que nosotros le clamamos, haciendo una oración eficaz, haciendo una oración con seguridad, haciendo y elevando una oración, mis hermanos amados, con confianza, Él nos puede escuchar. Por eso no importa el asunto, no importa el problema, no importa la situación por la que usted esté orando, si tan solo usted se atreve a hacer una oración eficaz, Dios puede actuar a su favor. Daniel se atrevió a hacer esa oración eficaz y llena de fe, mis hermanos amados, pidiendo, yo me imagino, aunque ahí el texto no nos muestra realmente por qué oraba Daniel, pero yo le aseguro de que ante esa situación, Daniel oraba diciendo: Señor, tú me puedes librar, Señor, tú me puedes socorrer. Y el Dios al que Daniel le está orando de una forma eficaz, vayamos por favor, en el versículo número 17, dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es decir, el rey podía ir a abrir, pero como los otros también tenían una llave, aunque el rey quisiera librar a Daniel, no se podía sin el consentimiento de los otros. Luego dice: el rey fue, a su palacio y se acostó y ayunó. Pero vayamos más adelante, verso 20. En el verso 20 dice: y acercándose el rey al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Es que hasta el rey pagano está reconociendo al Dios de Daniel. Es que, mis hermanos amados, la gente también va a conocer que el Dios suyo, que el Dios al que nosotros servimos, es ese Dios que tiene el poder y que tiene la capacidad de poder dar respuesta a todas aquellas oraciones que nosotros nos atrevemos a hacer a Él delante de su presencia con toda seguridad. Por eso usted, mi hermano amado, dé evidencia, dé muestra de que el Dios al que usted le sirve, Él da respuesta a nuestras oraciones. El verso 20 dice: Daniel, dice, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vea qué pregunta más impresionante. ¿Te ha podido librar? A ese Dios en el que tú has puesto tu confianza, a ese Dios por el que tú te has santificado, ese Dios por el que tú te has abstenido de tantos asuntos, ¿te ha podido librar? ¿Te ha podido socorrer? Como quien dijera: ¿será que ha sido en vano todo lo que has hecho por ese Dios? ¿Ha podido actuar ese Dios a tu favor, Daniel? Y aquí es que, mis hermanos amados, la palabra dice que no serán avergonzados, no serán confundidos ninguno de cuantos nos atrevamos a confiar en nuestro Dios. Usted no va a ser avergonzado. Usted no va a quedar confundido, porque el Dios al que nosotros le clamamos, a ese Dios al que nosotros oramos, a ese Dios delante del cual nosotros nos postramos para clamarle de una forma eficaz, es el que nos ha dado respuesta para la gloria de su nombre. Démosle una ofrenda de aplausos al Dios que le servimos, mis hermanos amados. Ese Dios que nos ha socorrido en todo momento, en toda situación. Es ese Dios que libró a Daniel, porque entonces dice el versículo número 21: entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual le cerró el hocico de los leones, para que no me hiciese daño, dice la palabra, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vea qué glorioso, mis hermanos amados, es que la oración eficaz que nosotros podamos hacer, independientemente en el asunto en el que nos encontramos, hermano Armando, para diciembre es la audiencia, ¿verdad? Hay victoria en el nombre de Jesús.
Ya todo está resuelto para la gloria de Dios. Y así lo declaramos, que usted será absuelto para la gloria del Dios al que usted le sirve. Porque mis hermanos amados, no importa el proceso, no importa la situación, no importa por muy adversa que se pueda tornar el ambiente, el panorama, la oración eficaz del justo puede mucho. Su oración, mi hermano amado, puede mucho. Por eso en esta mañana yo le digo, atrévase a orarle a Dios. Atrévase a clamarle a Él. Si usted quiere ver la mano de Dios en ese problema, en ese asunto, en esa necesidad, atrévase a orar, pero de una forma eficaz. No de esas oraciones que cuando usted siente a los 5 minutos ya está dormido, ¿verdad? Se quedó ahí bien doblado, bien parqueado en el lugar donde es. No, hombre, oremos. Como le decía, a conciencia, ¿verdad? Que como le decía, si son 5 minutos, pero que sean 5 minutos bien conectados con Dios, teniendo bien claro lo que yo voy a hablar con Él, siendo, mis hermanos amados, conscientes de lo que yo le voy a pedir, por lo que yo voy a clamar, que yo pueda tener, mis hermanos amados, despejada mi mente, y que para ese momento yo no pueda tener ninguna interrupción de nada. Yo cuando oro, mis hermanos, mi teléfono está lejos de mí, porque hay quienes cuando están orando con el teléfono a la par, siendo estorbados en algunos momentos. Yo le digo, cuando usted ore, conéctese con Dios. Que ese tiempo, si son 5, si son 10, si son 20, lo que pueda ser, que puedan ser tiempos donde no podamos tener ninguna interferencia y que podamos estar, mis hermanos amados, orando de una forma eficaz. Pero si usted quiere ver la mano de Dios, atrévase a orar, atrévase a clamarle a Dios, atrévase a pedirle al Señor y Él le va a responder. Daniel está orando de una forma eficaz, y el Dios al que Daniel le servía, que es el mismo Dios al que nosotros le servimos en este tiempo, como lo hizo con Daniel, lo puede hacer con nosotros. Esto era de muerte, mis hermanos. Es que lo que estamos hablando no es un cuento de hadas. Fue una realidad que experimentó Daniel en carne propia. Y el Dios de lo imposible hizo que el hocico de los leones, ¿verdad?, la trompa o la boquita, fuese amarrada, ¿verdad? Y ahí yo me imagino que Daniel estaba jugando con los leoncitos, ¿verdad? De repente se acostaba ahí con ellos, durmió calientito, ¿verdad?, en medio de los animales, tal vez todos apestosos, pero ahí durmió Daniel, tranquilo, porque el Dios al que él le servía le libró. Y es el mismo Dios al que nosotros servimos. Vayámonos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 36. Oremos con fervor, mis hermanos amados. Oremos con fervor al Dios verdadero. Atrevámonos a orar con una oración intensa, con intensidad. Sí, en donde tengamos, porque qué rico es poder retirarnos del lugar donde estamos hablando con Dios, con esa seguridad, con esa confianza de que Él me oyó, de que Él me escuchó. Acá en el capítulo número 9 del libro de los Hechos y versículo 36, la palabra nos muestra acerca de una mujer llamada Dorcas. La tía Dorcas, la tía Chati. Dice aquí la escritura: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Hay que decirle Tabita, ¿verdad? Después me va a venir a agarrar del buche, dijo aquel. Dice que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, dice, en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, mis hermanos amados, por eso escuche esto y quiero parar un momento acá. El que usted sea un buen hijo de Dios, el que usted sea un buen creyente, el que usted pueda ser un buen seguidor del Señor, no nos exonera de que podamos vivir y podamos atravesar momentos de dificultad. Por eso cuando usted esté atravesando por el peor momento de su vida,
por la etapa más difícil o dolorosa, no le diga, Señor, ¿y por qué a mí? Si también hubieron otros hombres y mujeres que fueron fieles, al igual como usted se considera, que esta mujer que estamos viendo acá, esta mujer se murió. Sigamos, por favor. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y se murió. La cafetearon, dice, después de que la lavaron, ¿verdad? Después de que la embalsamaron, la pusieron en una sala. Ahí estaba Dorcas, ahí estaba el féretro de esta mujer, que ya estaba todo preparado para velarla. Ya estaban todos los preparativos funerarios, ¿verdad? Para poder llorar junto a los familiares y poder velar y poder dar la última despedida de esta gran mujer que había llevado a cabo impresionantes obras. Pero escuche esto, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo de que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron, dice la palabra, a la sala donde le rodearon todas las viudas. Y llorando, dice la palabra, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él. Casi el trabajo de la tía Dorcas, ¿verdad? Era costurera también. Pero sigue diciendo acá, versículo 40. Entonces Pedro, sacateándose a todos, ¿verdad? Dice, se puso de rodillas y oró. Dice, y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y dice la palabra que ella en el momento abrió los ojos, y al ver a Pedro, dice la palabra que se incorporó. Y dice el verso 41, leámoslo todavía hasta el 43, y él dándole la mano la levantó. Entonces dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó más viva que nunca, ¿verdad? La presentó viva. Y aquí acontece algo, dice, y esto, dice la palabra, que fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó mucho, bueno, ahí, pero dice la palabra, mis hermanos, que esto fue para testimonio de muchas gentes. Pero oigan, mis hermanos amados, una oración realizada con fervor, una oración con intensidad, puede hacer que sucedan milagros. Por eso yo no sé qué tan difícil sea la situación que usted esté viviendo, que usted esté atravesando. No sé qué tan dificultoso puede ser el panorama que usted tenga a su alrededor, pero atrévase a orarle a Dios de una forma eficaz. Y yo le aseguro de que a través de la oración, lo imposible se puede hacer posible para la gloria de nuestro Dios. El apóstol Pedro lo mandaron a llamar porque esta mujer había muerto. Y pareciera, mis hermanos amados, es que el asunto, por eso en algunos casos, algunas personas dicen que para la muerte no hay solución, pero cuando Dios dice que sí lo hay, y cuando Dios, mis hermanos amados, dentro de sus propósitos está dar vida, Él puede levantar aún de la misma muerte a aquellos que en sus planes y propósitos está darles vida. Pero qué impresionante es y desafiante para una persona ir y orar, ¿verdad? Y si el muerto no se levanta. Pero es ahí, sí, claro, es la voluntad, pero es ahí en donde nosotros necesitamos. Por eso, cuando nosotros oramos, mis hermanos, por ejemplo, a mí cuando me piden oración, yo no sano, pero el Dios al que yo sirvo, Él sí sana. Y por eso, por ese Dios que Él sana, que Él liberta, que Él hace milagros y que Él hace maravillas, es al que cuando alguien me pide oración, yo voy con fe, yo voy con convicción, diciéndole: Señor, yo vengo a poner tu palabra en esta vida. Señor, yo vengo a orar por este asunto, para que tú te muevas, para que tú te glorifiques, porque yo no quiero ser el visto, porque yo no soy el que obro, yo no
soy el que hago la obra, yo no soy el que intervengo ante esas situaciones, es el Dios al que yo le sirvo. Y por esa razón es que cuando nosotros oramos por alguien que nos pide oración en cualquier asunto, en algún momento nos piden que vayamos a orar a sus casas, a sus hogares, y con todo gusto lo vamos a hacer, porque creemos en la eficacia de la oración, pero no en nuestras capacidades, sino en aquel que todo lo puede hacer. Por eso el apóstol Pedro se atrevió a orar por esta mujer que había muerto. Y esta mujer que había muerto se incorporó. Y dice la escritura, tal como lo vimos en el verso 42, mucha de la gente que estaba alrededor de Jope se entregó a los pies de Cristo, porque conocieron al Dios que servía a Dorcas, y al Dios al que predicaba el apóstol Pedro, y al Dios que le servían todas esas viudas que se encontraban ahí orando. Toda esa gente se pudo constatar que el Dios al que ellos le servían era el Dios verdadero, tal como aconteció con el rey Darío. Por eso le decía que cada uno de nosotros, mis hermanos amados, a través de esa oración eficaz, podamos dar a conocer de lo poderoso que es el Dios al que nosotros le servimos. Constituyámonos nosotros, mis hermanos amados, en esos testimonios vivientes para la gloria de nuestro Dios, y que nosotros podamos ser esos testimonios para las personas que nos rodean. Que la gente pueda darse cuenta de que el Dios al que nosotros le servimos, Él escucha la oración de su pueblo, Él escucha la oración de sus hijos. Por eso el salmista decía en el Salmo 34, versículo 15, vayamos rápidamente, mis hermanos amados. En el libro de los Salmos 34, versículo número 15, vea, esto es literalmente lo que acontece cuando usted ora. Esto es lo que sucede, y es la forma como Dios actúa cuando usted comienza a hablar con Él. Dice, los ojos de Jehová están ¿sobre quiénes? Sobre ustedes. Usted diga, los ojos de Jehová están sobre mí, y atentos sus oídos, ¿a qué dice? A la oración, al clamor, a la intercesión de ellos. Qué glorioso es poder saber que Dios está atento. Él está al pendiente, mis hermanos amados, de su necesidad, de mi necesidad. El Dios al que nosotros servimos tiene inclinado su oído al momento en que nosotros nos atrevemos a orar de una forma eficaz. Por eso, mis hermanos amados, atrevámonos a orar delante de Dios. Atrévase, por eso le decía hace un momento, atrévase a hablar con Dios. Atrévase a orar. Si usted por alguna razón le da pereza orar, pero quiere ver a Dios obrando en su vida, atrévase a orar. Atrévase a doblar rodillas. Quiere encontrar la respuesta de Dios, ore de una forma eficaz. Por eso le repito, no importa los minutos, no importa las horas, o no importa el tiempo que usted pueda estar orando. Dios tiene el poder de poder escuchar su oración. Dios tiene el poder de escuchar su súplica. Dios tiene el poder de escuchar su plegaria. Aquí estamos viendo claramente que la Escritura nos muestra que los ojos de Jehová están, dice, sobre los justos. La mirada del Señor está al pendiente de usted. Qué glorioso es poder saber que Dios está al pendiente de nosotros. Yo a veces veo a mi esposa, yo a veces paso desapercibido algunas cosas, pero mi esposa está al pendiente de que a veces me dice, fíjate que a las nenas ya les está haciendo falta tales cosas. Y yo le digo, bueno, vamos a comprárselas. ¿Por qué no me habías dicho antes? Y vamos a abastecerle aquellas cosas que necesitan, porque estamos al pendiente de los nuestros. Estamos al pendiente de las necesidades de nuestros hijos. Y usted como hijo de Dios, como hija de Dios, dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahí está el Señor al pendiente de usted, al pendiente de sus necesidades. Pero
Ante esas necesidades, atrévase a hablar con Él. Atrévase a orar de una forma eficaz. Atrévase, mi hermano amado, a levantar una plegaria diciéndole: Señor, yo te necesito en este asunto. Señor, yo necesito ver tu mano poderosa en esta necesidad. Si tan solo nos atrevemos a hablar con Dios, vamos a ver la mano poderosa del Señor obrando a nuestro favor. En el capítulo 18, así rápidamente, así solo de pasada, vamos a ir citando estos textos por el tiempo. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, la Escritura nos enseña acerca del principio que Jesús establece, diciendo, les refirió una parábola, dice, sobre la necesidad. Oiga, mis hermanos amados, es que la oración se torna una necesidad. La oración no tiene que ser únicamente cuando nosotros tenemos algún problema. La oración no debe de ser recurrida únicamente cuando nosotros necesitamos a Dios. Tiene que ser en todo momento. Por eso acá Jesús dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué dice? ¿De vez en cuando? No dice de orar siempre. Y ante esa oración dice no desmayar. Por eso es que todos los días hay que hablar con Dios. Todos los días hay que hablar con nuestro Padre Celestial. Todos los días necesitamos nosotros, y sobre ese asunto donde usted necesita ver a Dios, clámele, pero clámele de una forma intensa. Porque aquí ya nos presenta, ya por el tiempo, yo solamente le dejo ahí el texto, pero usted puede seguir leyendo lo que acontece ahí acerca de la viuda que iba a pedirle al Señor justicia, al juez. Y el juez era un juez injusto, que omitía, ¿verdad? Que ignoraba, rechazaba la petición de esta mujer viuda. Pero esta mujer era tan insistente, esta mujer era tan persistente, esta mujer no se cansaba porque ella pedía justicia. Y llegó el momento en donde el juez se cansó. Ya le era molesto ver todos los días, porque era una mujer que no se rendía. Imagínense cuando el Señor ve que toda esta semana que terminó, usted estuvo clamando por esa necesidad. Y como no ha habido respuesta, usted sigue clamando. Usted clamó el día de hoy. Usted seguirá clamando el día de mañana. Dios va a ver su intensidad. Dios va a ver su perseverancia. Dios va a ver su insistencia. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios le va a escuchar. Dios va a dar respuesta. Por eso les propuso esta parábola sobre la necesidad de clamar, de orar siempre y no desmayar. Por eso, mis hermanos amados, en esta mañana comunicamos esta palabra porque necesitamos nosotros estar realizando una oración eficaz. Pero una oración en donde nosotros tengamos la seguridad de que Dios nos oye. Por eso terminemos. Hay otros textos que les quería comunicar, pero vayamos todavía a Jeremías capítulo número 33 y versículo 3. Hay algunas personas que dejan de orar, mis hermanos amados, porque sus oraciones pareciera como que no fueran contestadas. Y es que hay personas que quisieran ver la respuesta de Dios en el momento, ¿verdad? Pero hay respuestas que Dios las va a dar, pero que hay que esperar, hay que ser pacientes. Jeremías 33:3, un texto que lo tenemos de memoria, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el texto claramente dice: clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Y el Señor va a dar respuesta. Atrévase a clamarle a Dios. En esta semana que estamos iniciando, atrévase a clamarle a Dios de una forma eficaz. Si son 5 minutos, conéctese con Dios esos 5 minutos. Si son 10, si son 15, 20, media hora, conéctese con Dios. Clámele a Él. Y dice: y yo te responderé. Dios va a dar respuesta. Pero atrévase a orar de una forma eficaz, de una forma insistente, con seguridad, con fe, con convicción. Atrevámonos a orarle a Dios. Atrevámonos, porque dice la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho.
puede mucho. El poder de la oración es impresionante. Por eso atrevámonos a clamarle a ese Dios al que nosotros le servimos. Oremos, demos gracias al Señor en esta mañana. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Señor amado, porque nosotros tenemos la seguridad, tenemos la plena convicción de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas. Esa es la razón por la que todos los días nos atrevemos a hablar contigo. Esa es la razón, Señor amado, por la que todos los días doblamos rodillas delante de tu presencia. Porque sabemos que tu oído está atento a nuestra oración. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová les oye. Gracias porque ahí estás tú, Señor amado, al pendiente de la plegaria, de la súplica, del ruego, de la intercesión de tus hijos. Yo quiero pedirte en esta mañana por aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellas familias que han estado orando, que han estado clamando por determinado asunto, por determinada necesidad. Hoy quiero pedirte, Señor amado, que por favor visites los hogares. Visita las familias, visita a tu pueblo, aquellos que están, Señor, a la espera de recibir la respuesta tuya. Visítales, sorpréndeles, trae respuesta a sus peticiones, trae respuesta a sus necesidades. Señor, tú eres el Dios que escuchas desde los cielos el clamor de tu pueblo, el clamor de tus hijos. Hoy oramos, hoy clamamos, Señor amado, pidiendo para que traiga respuesta a aquellos que se atreverán a orar delante de tu presencia de una forma eficaz, de una forma, Señor amado, con seguridad, con fe, con convicción. Por favor, nuestro buen Dios, inclina tu oído a la oración de tu pueblo, inclina tu oído a la oración de tus hijos. Socorre a tu pueblo, Señor amado. Socorre a tus hijos, aquellos que están a la espera de una respuesta tuya. Aquellos que en este tiempo te han dicho, Señor, yo quiero ver una respuesta en este tiempo. Señor, tú eres poderoso para visitar. Tú eres poderoso para sorprender a tu pueblo. Tú eres poderoso para sorprender a tus hijos. Por eso oramos en esta mañana con seguridad, sabiendo de que tú nos oyes, sabiendo de que tú nos escuchas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Que tu palabra siga hablando a lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra nos siga ministrando para la gloria tuya. Y también oramos por este nuevo inicio de semana. Señor, ayúdanos, asístenos para la gloria de tu nombre. Protégenos, guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo mal. Queremos suplicarte, Señor amado, que tu mano poderosa pueda estar sobre tu pueblo. Bendice las actividades laborales de tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus negocios, Señor, en sus actividades académicas, en las actividades del hogar. Bendice a todas las familias y visítales de una forma maravillosa. Que tus bendiciones fluyan en cada uno de ellos. Así oramos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén, amén.